donde la realidad supera a la ficción. Atrévete a salir de la oscuridad, mandando las almas a la gran luz. Una mirada al más allá, con el chamán Paulino. Muy buenas noches. El día de hoy, martes, tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar y tenemos un invitado que es Andrés de Quevedo. Andrés, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Paulino? Muy buenas noches. Israel Toledo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, nuevamente con ustedes, gracias. Hoy un martes bello, por cierto, y una noche extraña, pero agradable, ¿no? Con una extraordinaria luna, como todas las lunas de octubre, ¿no? Las más bellas. De las más bellas lunas que podemos apreciar en la ciudad. Después de esta, digamos, chipi, tormenta o aguacero, ¿qué te gusta? Pues como esa lluvia, ¿no? Que dice ¿moja qué? Moja todo. Moja todo, sí, mojó todo, estuvo fuerte. Los teléfonos en cabina 01800 719 0265, 01800 719 0265 y 3810 4117. 3810 4117. Mensaje de texto XHRX espacio y tu mensaje al 30500. El día de hoy estaremos hablando sobre la simbología. ¿Qué es un símbolo? ¿Qué es la simbología, Andrés? Pues mira, Paulino, un símbolo básicamente es la representación perceptible de una idea, generalmente con rasgos asociados con una convención socialmente aceptada. Los símbolos son, por decirlo de una forma más concreta, son pictografías con significado propio. Los símbolos, bueno, de manera común pues son usados por muchos grupos o asociaciones, pueden ser culturales, pueden ser artísticas, religiosas, políticas, comerciales, deportivas, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues lo que nos atañe en cierto sentido es tocar el tema de los símbolos, los que tienen que ver más con el mundo esotérico, con las cuestiones un poco más ocultas, y si no tan ocultas, pues por lo menos lo que a veces la gente común no puede o no quiere ver. No quiere ver. Exactamente. Okay. Bueno, como sabemos, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oigan, y bueno, pues vamos a ver del auditorio quienes están dispuestos hoy a oír. A oír y quienes están dispuestos a ver. Estos símbolos se han relacionado mucho con diferente tipo de asociaciones y no precisamente religiosas. Son símbolos que han sido muy importantes y que han marcado la historia de la humanidad de una fuerte manera. Uno de ellos es la suástica. La suástica, esta cruz que usó Adolfo Hitler como bandera, esta cruz suástica, que se dice que por primera vez se descubre en la India y en Egipto. Sí, esto es un símbolo milenario. Uh-huh. Se usa en la India, en las religiones hindúes, inclusive también en religiones orientales como la budista o con Vishnu, en el caso de la India con Brahma. Pero es importante esta svástica o cruz gamada, pues es importante para dónde sus brazos, porque esa cruz gamada significa que tiene esa cruz en los brazos. Es importante para dónde están volteando los brazos, o es decir, para dónde están girando. Finalmente, la cruz, desde tiempos muy remotos, representa el sol. Ajá. Entonces, una cruz gamada lo que está representando es al sol en movimiento. ¿Sí? Ahora, si
brazos están dando el giro o están moviéndose hacia la derecha, que se llama dextrogiro, que es precisamente como la suástica nazi. Sí. Bueno, eso representa. Además, hay que decir que en el caso de la suástica nazi, pues este símbolo estaba girado 45 grados. O sea, no era un símbolo recto, sino que estaba parado en uno de sus vértices. Las religiones generalmente la manejan con el levogiro, o sea, con el giro hacia la izquierda. Esa es una diferencia muy importante entre uno y otro símbolo. Esa es la gran diferencia, pudiéramos decirlo, entre la suástica que usaron los nazis, que bueno, pues sabemos que todo el movimiento nazi pues tenía una profunda vocación esotérica, ¿no? Y estaban en búsquedas, por ejemplo, como el Santo Grial. Buscaban ciertos símbolos. Recuerdo que entre los símbolos que buscaban era la Arca de la Alianza, Sí. que se decía que era una poderosa arma, o que es una poderosa arma, porque cualquiera que lo posee puede matar inmediatamente casi a sus enemigos, y estamos hablando casi del poder de una bomba atómica. Sí, así es. Bueno, pues eso es precisamente lo que se dice, y principalmente quien estaba en esa ardua búsqueda pues era Himmler, ¿verdad? Que era de alguna manera pues, el segundo ahí al mando, ¿no? O bueno, pues hay corrientes que... Mandó buscar el Arca de la Alianza, mandó buscar Hitler también la lanza, ¿no? La Santa Lanza. Así es, la famosa lanza de Longinos, que es con la que se dice que le abrieron el pecho a Jesucristo. Y que quien la posea tendrá el poder absoluto. Tiene poder absoluto y su búsqueda fue desde los Apeninos en Francia hasta el Tíbet, inclusive, ¿verdad? Estuvieron mucho en la región española de los cátaros, entonces pues su búsqueda, digamos, en ese sentido fue implacable. Bueno, nunca finalmente nadie supo si lo encontraron, ¿no? ¿O no? Okay. ¿Qué otro símbolo nos puedes...? Hay un símbolo que, bueno, que es conocido por todos, que es el ojo de Horus, que además llama mucho la atención que este ojo se puede ver en los símbolos de varias televisoras, entre ellas la CBS de Londres. Exactamente, tenemos una televisora también aquí en México que si analizas bien el logotipo, pues bueno, pareciera que también esto lo han explotado mucho. Sí. Sí es un símbolo importantísimo, bueno, que finalmente lo ves representado en el billete de dólar, ¿no? Sí. Finalmente tú estás viendo ahí la pirámide con un ojo que está dentro de un triángulo, con un ojo que flota sobre esta pirámide. Se dice mucho que representa el ojo de Horus, por aquella leyenda donde Horus pelea contra su hermano Set y pierde un ojo. Hay otra mitología, yo pienso que todavía más profunda que la de Horus, que es la del dios Odín, del dios escandinavo. Okay. El dios escandinavo Odín, que es el padre de todos los dioses en esa religión, sacrifica su ojo derecho, por tener toda la sabiduría. Va, como dicen esa mitología, al pozo de Mimir, que esto estaba en el Helgen, por decirlo así, en el infierno escandinavo, y sacrifica ese ojo para tener toda la sabiduría de la humanidad. Entonces es importante, porque si vemos esta representación del ojo en ese triángulo, en esa trinidad, siempre está representado un ojo izquierdo, tanto el ojo de Horus como el ojo de Odín. Sin embargo, la cultura celta, esa mitología nórdica, es la que más se ha permeado en las diferentes culturas y sociedades actuales. Simplemente te lo comento, por ejemplo, vienen estas épocas pronto, la época navideña. Bueno, finalmente el árbol de Navidad ya se permeó en el mundo entero, y esta era una tradición celta, pertenecía a esa religión precisamente. Los celtas que adoraban a los árboles. Exactamente, que adoraban a los árboles. El principal árbol sagrado de los celtas era el roble. Sin embargo, mientras los celtas, bueno, se dice que el roble lo adornaban con cabezas de niños
etcétera. Esto ya cuando llegó la cristiandad a Europa, bueno, tomaron una parte de esa tradición y este árbol de alguna manera lo convirtieron en ese pino que todos conocemos, que finalmente volvemos a la figura de un triángulo. Eso que comenté, pues se cambió por manzanas primero que representaban precisamente los pecados de la humanidad, y las velas que se ponían en lugar de los poquitos actuales representaba la luz de Jesucristo iluminando a la humanidad, pero finalmente siempre se le pone una estrella en la punta. Entonces en simbología nuevamente vuelves a ver el triángulo con el ojo, o sea, ese árbol de Navidad con la estrella en la punta, estás viendo nuevamente representar un símbolo que se ha permeado desde la antigüedad en todos lados. Y lo tenemos en nuestras casas y no estábamos enterados de esta simbología. Israel. Bueno, mira, primero, el símbolo nace del deseo de unir lo exterior con lo interior, del deseo de comunicar conceptos imposibles de expresar en términos simples. De ahí se derrama una cantidad de símbolos, milenarios, pero hay alguno en especial que, si bien todo mundo lo conocemos y todo mundo lo utilizamos, hay quienes más, hay quienes menos, pero en este caso yo me voy a un símbolo mundialmente conocido. ¿Cuál? La cruz. La cruz. Se dice que Jesús no se hace Cristo hasta que no es crucificado. Exacto. ¿Cuál es la importancia de este símbolo entonces? La importancia, creo, en lo personal, creo que viene en base a lo que cada ser humano lo enfoque. ¿Sí? Hablamos en este caso, por ejemplo, tú como chamán, uh-huh. ¿Sí? De repente tienes algún caso difícil en una, por decir, una liberación. ¿Sí? Hay quienes utilizan el símbolo de la cruz para liberar. ¿Sí? Entonces, hay quienes no lo utilizan. Entonces, creo que parte de ahí el uso que le des a los símbolos. Por ejemplo, los símbolos que te dicen, pon esto arriba de tu casa para que no entre el mal, para que no entre la envidia. O hay personas que de repente dicen, ay, aquí hay mucha mala vibra y yo siento mucho miedo, y entre ellos empiezan a dibujar cruces en el cuerpo, ¿no? ¿Hasta dónde llega el uso del símbolo, o qué tanta fuerza le da las personas a un símbolo? Estamos hablando, por decirlo así, del esoterismo. Ahí en ese tema, déjame hacerte esta pregunta. Si yo utilizo una cruz como protección y me voy a Rusia o a China, en un lugar, o Japón, en un lugar en donde no sepan el significado de esta cruz, ¿me sigue protegiendo? Es donde precisamente yo te comento, ¿qué es lo que hace valer a un símbolo? Era lo que hablábamos, ¿no? Si alguien en Asia va y le tira un gallo negro a una persona en su puerta, sale esa persona y tira el gallo, lo levanta y lo tira a la basura. ¿Y en México qué pasa? En México van a ver un chamán. Y regresamos después de un corte y continuamos hablando sobre este interesante tema. Una oración por los que la necesitan. Almas perdidas que buscan consuelo. Una mirada al más allá. ¿Cuándo es el mejor tiempo para hacer publicidad en radio? Publicidad que genere ventas, publicidad que incremente el valor de su marca. Sin duda, mientras más pronto inicie, más rápido verá sus beneficios. En Radiorama tenemos estaciones para todos los mercados. Llámenos y juntos encontraremos la mejor estrategia para su negocio. 3123-0688. 3123-0688.
En Extra, además de árboles, queremos sembrar conciencias. Si tienes o eres parte de una empresa, conviértela en una empresa guardabosque urbano. Es muy fácil. Te damos todo si quieres reforestar con tu gente o tus clientes. También puedes donar árboles a la comunidad o hay otras divertidas formas de sumarte. Une a tu empresa a Extra como ya lo hicieron Cemex, Arance Industrial y Grupo Automotriz Naosa y hagamos de nuestra ciudad un bosque urbano. Llama al 3123-1132 para más información. 3123-1132. Extra AC. Buenas causas, buenos efectos. Emprender es decidirte a hacer eso que deseas hacer. Y desearlo tanto como para simplemente hacerlo. México necesita más emprendedores, más Pepes y Toños decididos a crear empresas y 9 de cada 10 empleos. ¿Te animas a ser tú uno de ellos? CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Esta es la opinión en punto de Alfonso Javier Márquez, director de noticias de Grupo Radiorama. Hace unos días se cumplieron 60 años del reconocimiento del voto de las mujeres en México. Para quienes siempre hemos vivido en las áreas urbanas del llamado México moderno, suena absurdo el hecho de que las mujeres no pudieran votar. Hasta parece de risa, ¿no? Bueno, pero no lo es, ¿eh? Es cierto, hubo un tiempo en el que ese derecho estaba restringido a los caballeros y las mujeres a guardar silencio y a cuidar a sus hijos. Qué mal, ¿no? Hoy muchos politólogos y estrategas de campañas aseguran que en buena parte los procesos son las mujeres las que los deciden las tendencias y dan las victorias, para que vean cómo hemos cambiado. Ahora, usted conoce la opinión en punto de Alfonso Javier Márquez. Escuche esto y todas las noticias del día a través de los noticieros en punto de Grupo Radiorama y en DK 1250 todos los días. Dones de vidente, parásitos astrales, autodefensa psíquica y una mirada al más allá. Ya vuelve. Y continuamos. Tenemos una llamada de uno de nuestros amigos. Vamos a tomarla y vamos a ver en qué te podemos servir. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo me llamo Fernando y tengo como 3 años con un zumbidito en la cabeza, siento una bola en la garganta y luego se me inflama el estómago, me pongo de nervio, me desespero y quiero remeter con todo lo que me rodean. No sé qué será. ¿Este zumbido en la cabeza es como si fuera una abeja que se te quisiera meter al oído? Sí. Ok. ¿Esta inflamación en la garganta viene después del zumbido? No, la traigo diario. Diario. Sí. Okay. Para comer es medida la comida, tengo que comer la medida y era de buen comer yo. ¿Qué edad tienes? 45 años. 45 años. Mira, generalmente cuando una persona sentimos, y esto me ha pasado a mí en algunas investigaciones, en algunos lugares, cuando entra a un lugar en donde hay un muerto o algo que está resguardando algo, lo primero que siento y es como un ataque, es un zumbido en el oído. Es como si una abeja quisiera metérseme dentro del oído. Y siento una angustia y una desesperación por sacármela, porque además siento que la traigo en el cabello. ¿Te pasa esto? Sí. Ok. Esto tiene mucho que ver con muertos. Esto tiene mucho que ver con ataques psíquicos. Es un ataque psíquico. Y bueno, tu pérdida de salud y tu pérdida de peso y tus dolores fueron a causa de una persona que tú despreciaste en el amor. ¿Ok? Sí. Una persona que quería tu amor, que quería estar contigo. Y tú no quisiste este amor, la despreciaste. Y dicen que no hay nada más peligroso que una mujer despechada. Oh. ¿Ok? Sí. Entonces, te recomiendo que acudas con nosotros a Hidalgo 911. Con mucho gusto hacemos una consulta más extensa y te podemos echar la mano para que dejes de sentir esto que sientes, que cese esta angustia y esta desesperación, amigo. Oye, de los espíritus, que yo los veo bien claros. ¿Cómo los ves? Veo cuando es una mujer, es un hombre, inclusive entonces no me dejan de acechar. ¿Desde qué edad te pasa esto? Desde que tengo uso de razón. Desde que tengo uso de razón.
me siguen buenos, me siguen malos, sé cuáles son los espíritus que me cuidan, sé cuáles son los espíritus que me atacan, pero no sé cómo cuidarme de ellos. Bueno, y si esto te pasa desde hace tanto tiempo, ¿cómo es que hasta ahorita nos estás preguntando qué hago? Porque anteriormente digo, si yo tengo un problema de este tipo, mira, yo nací con un don, y cuando yo a los 6 años vi muertos, lo primero que hizo fue decirle a mi abuela, ¿qué hago? ¿No? Sí, tienes 45, ¿qué ha pasado? Que hasta ahora no sabes cómo, algo que se llama autodefensa psíquica. ¿Qué tengo que hacer yo para defenderme psíquicamente de este tipo de ataques? Y la segunda pregunta, si tú vas con un médico y le comentas esto que me estás comentando a mí, el primer diagnóstico que te puede dar es esquizofrenia. Uh-huh. ¿Te ha pasado esto? No, porque yo sé que no es de médico esto. Inclusive estoy tomando unas pastillas para el próstata y siento que me tira el estómago, siento que me inflama todo. Y quería hacerle un comentario. Dígame. Yo tengo un altar de la Santa Muerte. Ajá. Y yo me siento con ellas a platicar y las escucho y me dicen. Inclusive he llegado a platicar con ellas como estamos platicando usted y yo ahorita. Correcto. Pero pues, todas las razones me llegan órdenes, me llegan regaños, que me regañan. Yo les digo a ellas, mis niñas. ¿Cómo te regañan? ¿Qué te dicen? ¿Qué te ordenan hacer? Por ejemplo, mira, me dicen, Mazaguillo, ya deja de tomar. Controla tus nervios, trata de comer más, porque por la desesperación que siento en la garganta y en el estómago y en la cabeza, con lo que me controlo nomás es con poquito tequila. ¿Con tequila? Ok. ¿Solamente no consumes algún otro tipo de psicotrópico? No, solamente puro tequila y cigarros normales, de los que venden en la tienda. Ok, muy bien. Bueno, amigo, definitivamente, bueno, fíjate que la buena noticia es de que te ayuda, ¿no? Tienes ahí un superego, una parte de un egregón, que es el poder que le estás dando a la imagen de esta santa para ti, y que definitivamente es un símbolo. Si nosotros tomamos a una imagen como símbolo de santidad y de ayuda, aunque esta sea la imagen de la muerte, ¿nos funciona, Andrés? Sí, porque esto precisamente como lo comentábamos, los símbolos son mucho de interpretación. O sea, un símbolo no te está diciendo exactamente qué es lo que significa, trae toda una interpretación atrás, y es la interpretación precisamente que más en este caso, como comenta nuestro amigo, si esto le está haciendo positivo y él ve eso en este símbolo representado en este caso por la Santa Muerte, bueno, pues a él le va a funcionar. Así es. Inclusive he llegado a platicar con mi padre tiene lo mismo que tengo yo de vida, él de muerto, con mis abuelos, porque yo le pido a mis niñas de corazón y con el corazón. Se apagó la computadora, están pasando cosas raras por allá. Y me dan el don de hablar con ellos. Ok, pues es un don muy interesante. ¿Cuál es tu nombre? Fernando Miguel. ¿Cuándo vienes y nos acompañas acá en el estudio para platicar contigo? Este sábado en 8. Ya está. ¿Es una cita? Hidalgo 96? Hidalgo 911, el consultorio. Porque varias veces llegué a buscar a Guadalajara ayuda. Ajá. Para verme más y nadie me decía nada. Nomás veían el tarot, pero no me decían nada. Bueno, pues es un don y aquí te vamos a orientar de cómo lo puedes manejar y vamos a descartar otro tipo de circunstancias que pudieran ser de tipo neurológicas o biológicas. Está bien, ahí nos vemos. Gracias, un abrazo. Gracias por escucharnos. El símbolo más importante, la muerte. La muerte que para muchas culturas ha representado una adoración o ha representado un terror completo, y que para nosotros como seres humanos representa el término de un ciclo, pero que muchas personas les aterra, Andrés. A muchas personas les aterra y sin embargo... Nos aterra, sí. Sin embargo, fíjate que bueno, pues sabido por todos los mexicanos, México es un país que ve la muerte de manera diferente, por lo menos en sus costumbres. Aquí de alguna forma se festeja la muerte, ¿no? Sobre todo en estas fechas, ¿no? Decimos, el mexicano no se ríe de la muerte, se ríe con la muerte. Exactamente, Israel.
¿Y en el Panteón de Belén qué vas a hacer, Israel? Los festejos Día de Muertos, incluye el Camino de las Ánimas desde el ingreso principal, compuesto por flores, hasta la capilla, y el performance que ya es una tradición en el Panteón de Belén, que antes de iniciar tu recorrido llegas, te paras en el pasillo principal y se tocan distintos puntos de la historia, ¿no? Se ha hablado de los grandes héroes de la Reforma, se ha hablado de personajes que están sepultados ahí, pero después del corte les platicamos. Y vamos como buenos mexicanos a escuchar con todo orgullo nuestro himno nacional. Que el Creador permita la elevación de las almas perdidas y sigan la luz divina. Estás en Una Mirada al Más Allá. Uy, ¿no trae un zancudo para sacarle? Desde la tierra del orgullo nacional, transmite XHRX 103.5 FM con 30.000 watts de potencia. Desde Avenida Niños Héroes, 1555 sexto piso, despacho 602, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, México. La Tapatía, 103.5 FM, Radiorama, la cadena que une a México. En Extra, además de árboles, queremos sembrar conciencias. Si tienes o eres parte de una empresa, conviértela en una empresa guardabosque urbano. Es muy fácil. Te damos todo si quieres reforestar con tu gente o tus clientes. También puedes donar árboles a la comunidad o hay otras divertidas formas de sumarte. Une a tu empresa a Extra como ya lo hicieron Cemex, Arance Industrial y Grupo Automotriz Naosa y hagamos de nuestra ciudad un bosque urbano. Llama al 3123-1132 para más información. 3123-1132. Extra AC. Buenas causas, buenos efectos. El fantasma de la carretera, el niño del parque, la leyenda del ahogado. No te muevas. Ya regresa. Una mirada al más allá. Y a propósito del himno nacional, una de las banderas más esotéricas del mundo es tal vez la mexicana. ¿Nos puedes explicar por qué? Sí, mira, eso es algo muy interesante. Precisamente hablando de los símbolos, pues hay que hacer la acotación. Como decía Aristóteles, él afirmaba
que no existe el pensamiento sin imágenes. Entonces los símbolos han acompañado a la humanidad siempre. En ese sentido, antes precisamente del himno, estuvimos hablando de algunos símbolos, pero son pictogramas, son pictografías. Los símbolos también, pues en el caso, por ejemplo, de una nación, todas las naciones tienen sus propios símbolos, como puede ser el himno, principalmente la bandera. Y tal y como lo comentaste, Paulino, México tiene una bandera muy especial. De hecho, creo que la acaban de nombrar hace muy poco como una de las banderas, si no la más hermosa del mundo. Pero no nada más tiene eso. O sea, hay una significancia esotérica muy importante en la bandera de México que no se ve en ninguna otra. Y aquí voy a hacer un pequeño preámbulo hablando de un símbolo milenario que está permeado en todas las culturas, que es el dragón. Que el dragón, bueno, todo el mundo ha escuchado de los dragones mitológicos, ¿no? El dragón de San Jorge. El dragón de San Jorge, el dragón chino, el dragón de Escandinavia. En México, bueno, pues es Quetzalcóatl, finalmente es una serpiente emplumada, es un reptil con plumas, es un dragón. En la zona maya, Cuculcán. En la zona de Centroamérica, Gucumatz. En la zona de los incas, en Sudamérica, es Amaru. Entonces, bueno, el dragón es un símbolo, finalmente un símbolo permeado desde la mitología, desde la más ancestral antigüedad, valga la redundancia de esas palabras, ¿verdad? Una pregunta. Yo puedo ver un dragón en la serpiente emplumada de Kukulcán en Yucatán. Sí. ¿Qué ocurrió para que en China fuera exactamente igual? Exactamente, ahí yo pienso que lo que te remonta a eso pues, es pensar que la historia no ha sido como te la han platicado. Correcto. Básicamente visto así. Entonces ese símbolo que está permeado en todas las culturas, finalmente tú lo estás viendo en la bandera mexicana, nada más que en este caso tú lo que estás viendo es un águila devorando una serpiente. Finalmente tú estás viendo un reptil y estás viendo a un ser alado, representado en este caso por el águila. Sigues viendo a Quetzalcóatl, sigues viendo a Cuculcán, y sí. Aquí están haciendo la separación. ¿Por qué? ¿Qué es una serpiente? Finalmente es un reptil, es un animal rastrero, ¿no? Esotéricamente los reptiles siempre han representado el mundo terreno, lo terreno, y siempre las alas, desde el ave fénix, de lo que gustes hablar, el ave fénix que resurge de su propia ceniza, siempre ha sido la representación del espíritu. Entonces, finalmente, cuando hablábamos hace rato del triángulo con el ojo, estás hablando de cuerpo, alma y espíritu, y entendiendo como el alma aquella voluntad que une una cosa con la otra. Esa trinidad también representada en prácticamente todas las... Sí. Perdón, pero fíjate que hay algo también muy importante. Tenemos un significado, y era lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El significado que le estamos dando a cada símbolo. Ahorita que tocas el tema de bandera, vamos a uno de las, o se puede decir prácticamente a la primera bandera conocida de México, que fue el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que utilizó el cura Miguel Hidalgo cuando inicia su movimiento. Bueno, que lo tomó para manipular a todos los indios que lo siguieran para matar a los españoles. Pero tiene también un significado, vaya. De repente me imagino que muchas personas veían el estandarte y decían, ay, el cura Hidalgo traía a la Virgen de Guadalupe. Pero también recordemos la otra historia, porque también tiene otro significado el por qué usaba ese estandarte. ¿Por qué? Recordemos a aquel grupo de una sociedad secreta llamada los Guadalupes. Sí. Sí, aquellos que eran de una idea liberal a la cual perteneció el cura Miguel Hidalgo, iniciado ahí en la calle de las Ratas en 1700, casi llegando a los 1800, ¿no? Entonces es una, por decirlo así, una logia masónica llamada los Guadalupes, como repito, a la que él pertenecía, y que utiliza ese estandarte como, no el estandarte en sí como México, porque bueno,
había divisiones. Entonces, obviamente, ese estandarte no representaba a toda la sociedad mexicana. Sí, estaba representando un pero sí movimiento. Representaba un movimiento, una manera diferente de pensar, una manera liberal de pensar. Sin embargo, fíjate, Israel, interesante lo que estás diciendo. Finalmente todo se relaciona con todo y más en este tema de los símbolos. Exacto. Ahorita hay un amarre, precisamente con esto que comentabas de la Virgen de Guadalupe, un amarre bien importante que se puede dar. Completando un poquito el símbolo del águila devorando la serpiente, como decía, el ave va a representar el espíritu y la serpiente va a representar lo terreno. De alguna manera le marca un destino a México, por lo menos así está simbolizado para quien lo quiera ver así. A diferencia de todas las banderas, está representando México como un punto donde el espíritu va a triunfar sobre lo terreno. Hay otra manera también de visualizar esto. En todas las culturas el sol siempre representaba lo espiritual. ¿Por qué? Porque el sol es algo que no puedes ver a simple vista, es algo que te va a encandilar, es algo que no puedes ver. Por eso el sol siempre ha representado el espíritu. La luna, que es el astro más importante a simple vista, el astro más grande, siempre representó lo terreno, ¿verdad? Sí. Si nos vamos ya al nombre de México también como símbolo, México como el ombligo de la luna. Es el ombligo de la luna, es el ombligo de lo terreno, el centro de lo terreno. Hay una repetición importante. Tú mencionabas a la Virgen de Guadalupe. ¿Dónde está parada la Virgen de Guadalupe? Sobre la luna. Entonces, hay unas relaciones muy interesantes. No, y yo quisiera también aportar algo en esta conversación, pero antes recordar los teléfonos en cabina, que es el 01800 719 0265 y el 3810-4117 y el 3810-1652, para que nuestros amigos que nos están escuchando y quieren colaborar puedan también hacerlo y darnos su opinión y preguntarnos sobre esto. Yo tengo como chamán un concepto sobre la bandera que me gustaría compartírselos. A nosotros nos enseñan los abuelos y nos dicen que el primer símbolo de la fundación de México era el salir de la isla de Mextatitlán, Mezcaltitán. Y llegar al lugar en donde se encontrara un águila devorando una serpiente, según la leyenda. Como un símbolo que les iba a indicar en qué lugar se debería de fundar. Y fue una laguna, y por eso dicen Guadalajara en un llano, México en una laguna. México fue fundado en una laguna. Y esta situación tiene que ver con las profecías que tenían que venir después de esa fundación. Por eso, cuando Hernán Cortés llega a México como un hombre barbado y blanco, montando un corcel, un caballo, algo completamente diferente, para nosotros es la representación de este dragón. Nos representa a esta serpiente, o sea, la parte material. ¿Y a qué venían los españoles? Venían por el oro, venían a saquear la materia. Y de los mexicanos antiguos lo único que queda es ahora el espíritu, la espiritualidad. Y entonces dice, de esa mezcla de la serpiente con el águila, tiene que nacer Kukulcán, la serpiente emplumada, que tendrá que ser un mestizo. Y sería la próxima venida de Kukulcán, el equivalente en nuestra cultura a la próxima venida de Paparriuri, como le conocemos nosotros los Wixárikas, que sería Jesucristo. Y perteneciente a esa raza cósmica misma de la que hablaba José Vasconcelos, ¿no? Pero mira, lo que platicamos hace un momento, ¿no? Lo que para nosotros, por ejemplo, la cruz tiene un significado, no tiene el mismo significado en Asia, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando nosotros de la bandera mexicana, pero ¿qué tal si hablamos de la bandera de Brasil? Una bandera que tiene una representación y un significado muy en especial. Es una bandera donde tiene en el centro un círculo azul con una banda blanca que tiene la palabra orden y progreso. Okay. Este círculo definitivamente es una representación masónica en el país más católico del mundo. Sí, y aparte ese círculo, Israel, lo ves dentro de un rombo. Y lo ves dentro. ¿Qué es un rombo? Es la combinación de dos triángulos. Vamos a acordarnos
los principios del Kybalión de Hermes y Megistro, como es arriba es abajo, entonces estás viendo la pirámide hacia arriba y hacia abajo conformada en ese rombo con otra vez ese ojo al centro, y ese, si mal no recuerdo, en la bandera de Brasil dentro del círculo hay varias estrellas, ¿no? Sí, también, y tiene obviamente su significado, ¿no? Entonces, es aquí donde la importancia que le demos nosotros a los símbolos, pues es la fuerza que van a tener, creo yo. Por ejemplo, al momento que tú lees el tarot, por cierto, tu tirada de tarot del día de hoy, ¿no? Que nos hablen los radioescuchas y tienen su tirada de tarot, ¿no? Los símbolos del tarot. Te iba a comentar de los mayas y del manejo de la energía. Uno de mis maestros en el chamanismo fue Don Lauro, y él me enseñaba a manejar la energía. Y el primer símbolo que veíamos en el manejo de energía era el rombo, precisamente por esa unión de lo femenino con lo masculino. Con lo masculino, y decía el punto K. Principio de género, ¿no? El punto K, y decíamos el punto K y lo señalábamos como el punto de caos. Y decíamos, a partir de ahí, del punto K y del punto de caos, podemos nosotros empezar a mover nuestra glándula pineal, y entonces podemos empezar a desarrollar nuestra energía. Muchas personas nos preguntan cómo le hacían en la antigüedad nuestros antiguos mayas para mover esas piedras gigantescas de toneladas y toneladas de peso. Bueno, es muy sencillo, manejaban el punto K y a base de ultrasonido. Y con ultrasonido tú podías hacer que las piedras se elevaran. Y eso es uno de los secretos que los chamanes conocen y que nos enseñan de cómo mover. Cómo hacían los antiguos para que las piedras levitaran. Y en algunas ocasiones, o vi por ahí un programa en donde se habla de los alienígenas ancestrales. Sí. Bueno, pues ellos no vinieron a enseñarnos eso, nosotros ya lo sabíamos hacer. Discúlpeme, pero nosotros ya sabíamos que a través del ultrasonido, y que es lo que hablábamos hace rato, de los obeliscos, de las pirámides y del manejo de la energía, podíamos crear una red de comunicación. Por medio de esa red de comunicación, hacer una alta frecuencia y ultrasonido y transportar piedras. Es interesante, y frecuencia que ha ido aumentando poco a poco en los últimos meses, ¿no? Así es, esta frecuencia es cada vez mayor en la Tierra. Esta frecuencia hemos llegado a más de 13, al punto 13. Esta frecuencia hace que los días, aparentemente para a quien le gusta contar el tiempo, duren menos. Sí. Por ejemplo, Paulino, dentro del misticismo, dentro de lo paranormal, dentro del esoterismo y dentro de esto que estás escuchando en este programa, que no es muy común escuchar en la radio. Claro. Por ejemplo, los símbolos. Hablemos de Reiki, por ejemplo. El reikista usa ciertos símbolos, infinidad de símbolos. A ver, yo ahí tengo una duda. Cuando dijimos reikista y símbolos, yo tengo una duda. Porque a mí, cuando me enseñaron a manejar la energía, los chamanes me decían, le voy a enseñar un código. ¿Qué diferencia hay entonces entre un código y un símbolo? Pues mira, tal y como decíamos, códigos, símbolos, logos, hoy ya desde hace muchos años están muy... Digamos que el código es algo secreto, es un símbolo secreto, el código. Tiene más que ver con lo esotérico que el símbolo, porque a lo oculto. Mejor el símbolo es la cruz que todo el mundo ve, pero la codificación de esa cruz, o sea, la interpretación, ahí viene realmente el conocimiento esotérico, el conocimiento escondido, es el código que me vas a enseñar, ¿no? Así es, y combinado un poco con lo que decía Israel hace rato, una cosa es lo que puedes ver en un símbolo y otra cosa es qué significa más allá. Muchas veces hemos dicho, los símbolos tú los puedes interpretar de muchísimas maneras, pero hay símbolos bastante profundos que tienen significados un poco más allá de lo que pictográficamente puedes ver. Finalmente, acordémonos, mencioné lo de los logos, por ejemplo, los logos ahorita que usan mucho las empresas. ¿Qué significa finalmente logo? Logos. Pues logos significa razonamiento, argumentación, habla, discurso. En ciertas lenguas
pues es un sinónimo de verbo. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer con una imagen? Todo eso. Estoy de acuerdo contigo y algo que mencionaste sobre el Reiki, nada más déjame hacer una pequeña acotación. Me ha llegado mucha gente a mí en muy mal estado, que después de una sesión de Reiki, que les han abierto canales y les han abierto no sé qué tanta cosa, y la gente llega hasta posesionada o llegan en muy mala situación por estos símbolos de Reiki, que realmente lo único que hacen la gente es repetir como changuitos lo que otro hace. ¿Pero realmente sabrán el significado? Creo que sí hay gente y personas que lo saben manejar. Por cierto, un saludo al Master Reiki Arturo García, que seguro que nos está escuchando. ¿Y ahora que Reiki es Ursi? Sí, entonces, bueno, pocos conozco que lo manejan, pocos conozco que son efectivos, pero a final de cuentas, el hacer un solo símbolo creo que es más allá de eso, ¿no? Yo, al menos, digo, no te puedo hablar mucho de Reiki, pero creo yo que al momento en que tú manifiestas de alguna manera un símbolo, no nada más es dibujarlo, no nada más es plasmarlo con tus manos. Creo que debe de haber una transmisión de energía, una petición celestial para que pueda ejercer algo. Ahorita tú preguntabas la diferencia entre un símbolo y un código. El código es un conjunto de elementos que se combina siguiendo ciertas reglas para dar a conocer algo. El código Da Vinci se fue uniendo partes, uniendo lazos, ¿no? Primero una fuente, primero... Atando cabos. Exacto, fue atando cabos. Es un conjunto de elementos, un código. Por eso dicen, vamos a descodificar, ¿sí? Tienes que ir por cada elemento, ir abriéndolo para poder encontrar su significado o encontrar la respuesta a cierta... ¿cómo te lo podría mencionar? Abrir ciertos puntos para poder encontrar el significado. Jalar el hilito, ¿no? Sí. Mira, de ahí se te viene todo, pero sin embargo, aquí importante, también hay códigos y a lo mejor muy especialmente que se puso de moda hace una década más o menos, pues habrá también códigos y símbolos que sean pantalla para ocultar otros. Definitivamente. ¿Como por ejemplo? Pues como por ejemplo, precisamente se mencionaba lo de código Da Vinci, pues ahí en este código puede haber muchas verdades, pero también puede haber muchísimas pantallas. Precisamente por ejemplo, lo que hablábamos hace 8 días sobre las torres de catedral, ¿no? Tú tienes un símbolo que tú lo ves muy hermoso, muy padre, muy bonito, pero a final de cuentas vemos una figura geométrica que está ahí porque tiene por qué estar ahí. Tiene un significado, una más grande, una más alta, ¿no? O simplemente los símbolos que vemos plasmados en la iglesia catedral, los símbolos plasmados que vemos en los torreones de Palacio de Gobierno, están por algo y tienen un significado, pero tú los ves y tienen una definición. En cambio, el código es que tú llegues, por ejemplo, a un torreón y veas si es el significado de ese símbolo te lleve a otro lugar para poder encontrar una respuesta A. ¿Sí? Es lo mismo, por ejemplo, en el tarot, de repente tú tienes una figura, pero complementada con otro, o tienes un símbolo que complementado con otro, varía la respuesta o tal vez el significado, ¿no? Y esa es la sabiduría esotérica. Es esa base de complemento. Eso es lo que está oculto. Y lo interesante en ese sentido, Israel, es, y como lo mencionamos hace rato, que todo se relaciona con todo. Finalmente, todos estos símbolos que te forman parte de ese código que tú hablas, el cual uno te lleva al otro, porque todos están entrelazados, relacionados, finalmente no son símbolos ocultos, todos están ahí, nomás repitiendo como dijimos al principio del programa, quien los pueda ver, los va a ver y los va a entender. Palabra clave, ¿no? A la vista de todos. Están a la vista de todos. A los ojos de nadie. Así es, exactamente. A la vista de todos, a los ojos de nadie. Ejemplo viviente, ahora en la presentación en la logia principal de la Basílica de San Pedro en Roma. Para muchos, en el momento que su santidad sale a esa logia, es decir, al balcón, él hace una simbología saludando a cierta comunidad
universal. Mientras que para otros tal vez dijo, a lo mejor está reposando su mano, no sé, se está tapando, a lo mejor de la emoción le dolió el estómago, ¿no? O será descendiente de Napoleón, ¿verdad? Será descendiente de Napoleón, pero millones en el mundo contestaron a ese saludo. Y unos cuantos miles parados en esa plaza de San Pedro, que pues vista desde arriba pues está bastante interesante, los 8 ejes, ¿verdad?, que maneja a la vista de todos. Con un significado esencial de energía falocéntrica al centro. Entonces, todo eso tiene un motivo, tiene una razón y obvio, tiene un lenguaje de comunicación no verbal. Que desde el momento en que ya está haciendo una postura con un brazo, con su mano, entonces ya está enviando un mensaje a alguien que, te repito, que sepa el código. Ante los ojos de todos y a la vista, de nadie. Y finalmente, un símbolo, pues el símbolo es un verbo. es igual, ¿no? Me queda la duda, ¿y serían los divinos, sería la Santa Compañía de Jesús? No. Definitivamente no. Bueno, ¿a los caballeros de Colón? No, mira, definitivamente digo, ¿por qué no decirlo, no? ¿Por qué no decirlo? Vemos una transmisión mundial. En este caso hablemos de un presentador de noticias que dice exactamente palabras textuales. En este momento se abre la logia principal del Vaticano para presentar a su santidad Francisco I. ¿Por qué no decir el balcón? Ya. Y más aún cuando dice la logia vaticana P2, creo que en este momento ya no hay nada tan oculto, obvio. Así es. Debes de tener cierto conocimiento, y no nada más de esto que estoy hablando, sino debes de tener cierto conocimiento donde para poder llegar a obtener ese conocimiento, pues debes de tener cierta preparación. Una preparación que mientras más grande sea ese conocimiento, más grande debe de ser tu humildad, a final de cuentas. Hay algo que estaba leyendo que me gustó la definición que dice: jamás se debe de pensar que una persona, por el mero hecho de conocer el significado de un símbolo, se convierte en sabio teniendo acceso o tiene acceso a verdades absolutas. O sea, puedes conocerlo, pero eso no quiere decir que tú ya seas un sabio. El anillo de Salomón. Al final de cuentas tienes que ejercer. De nada te sirve conocer un símbolo. Por ejemplo, vámonos a algo tan sencillo, el símbolo de amor y paz. La clavícula del rey Salomón, insisto. Sí. De nada te sirve conocerlo si no le das a tu prójimo amor y si tú no sientes una paz espiritual. Entonces, por lo tanto, el que tú conozcas un símbolo no quiere decir que tú seas un sabio. Por ejemplo, hablamos del Reiki. Pero, a ver, déjame hacerte nada más esta acotación. El símbolo de amor y paz fue un símbolo que fue utilizado por Vicente Fox. ¿De verdad? Sí, claro. Como un arma política y para que la gente se identificara con él y votara con él. No, y el estandarte que en todas las fotografías, en todo, es más, había acercamientos a únicamente la mano de Vicente Fox con este símbolo, porque sabían que universalmente iba a atraer a la gente a pensar en la victoria y a pensar además en un cambio, porque fue lo que generó un cambio. Y recuerdo que en esos códigos que se manejaron, se manejó pero se dejó de utilizar y se utilizó la B de la victoria en toda la campaña de Vicente Fox. Y ahí fue la utilización de la simbología en provecho del conocimiento de un político, ¿cierto o no? Totalmente de acuerdo, y para eso hay especialistas que se dedican ya prácticamente al uso de la simbología en esos ámbitos, y más ahorita en la política, ¿no? O sea, la manera en que tienes que expresarte con la gente, en que haces todo un estudio corporal, ¿no?
Entonces, pues es impresionante. Y así como todos esos, a lo que te comentaba, por ejemplo, ¿no? De repente, bueno, haces símbolos para poder curar, sanar, proteger, pero cuando la persona que los hace no vive en base a ese conocimiento, entonces es ahí donde dices qué está pasando. Andrés, tu teléfono, tu Facebook, ¿dónde podemos ponernos en contacto contigo? Sí, mira, es en el Facebook y básicamente en una página que tengo que es agdequevedo.blogspot.com. Ahí es donde precisamente también podemos abordar este tipo de temas. Muy bien, para todos los amigos que nos están escuchando, Andrés es miembro del Consejo Energético y conductor de Escuadrón Paranormal en Televisa, y es un honor que nos hayas acompañado el día de hoy. Esperemos que se vuelva a repetir. Por supuesto, cuenta con ello, Paulino, y muchísimas gracias también a Israel Toledo. Muchísimo gusto volverte a saludar, que ya está siendo más o menos seguido, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Es un placer compartir los espacios y los micrófonos con ustedes, con Paulino. Tu Facebook. Israel Toledo. Israel tal Toledo. cual. Y a mí me encuentran en el Facebook de chamán Paulino Martínez, y ahí estoy para poderles resolver sus dudas, para poderles apoyar, y me encuentran también en Hidalgo 911, teléfono 1568-4603, a sus órdenes. Esto fue Una Mirada al Más Allá. Y el próximo jueves no se pierdan, porque tendremos un programa muy especial. Hablaremos sobre chamanismo e iniciaciones chamánicas. Se fue de volada. La razón intenta comprender la realidad. ¿Verdad o fantasía? Que provocan miedo. Arcanos que dictan tu destino. Almas perdidas que buscan refugio. Relatos que erizan la piel. Esto fue Una Mirada al Más Allá. Por hoy la noche sigue. Donde los espíritus rondan. Te esperamos en la próxima de Una Mirada al Más Allá, con el chamán Paulino, aquí en la Tapatía 103.5 FM.